Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, al mundo de Lucía. Hoy tengo un mensaje para ti. Ya sabes, nada pasa por casualidad y por favor no te olvides de compartir este video, dejarme un me gusta y darle a la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo mis videos y los números angelicales del día. Pues bien, hoy hablaremos sobre yo soy la fuente de magia en mi vida. Y esto es tan cierto que lo he venido experimentando y de verdad que cuando se decide hacer cambios en nuestras vidas, reconocer que hay algo que está para nosotros y que debemos trabajar para encontrarlo, esa misión, ese propósito. ¿Y cómo sucede eso? Cuando tomamos la determinación de decir, ok, estoy listo para empezar ese viaje de transformación. Y hay algo que tenemos que reconocer, que lo que se siembra crece, lo que se cultiva florece. Y si nosotros decimos, ¿sabes qué? Dios, universo, la fuente, quiero tirar la toalla porque ya me cansé de vivir. Ya me cansé de estar en este plano y no saber qué es lo que quiero, no saber cuál es el rumbo que debo tomar. Si pensamos de esa manera, estaremos aceptando que nos vamos a otro lugar y nos llevaremos con nosotros la verdad del misterio de la vida. ¿Y cuál es ese misterio? Pues ese proceso de transformación de energía. Y esa información pues nos las dejaron las culturas antiguas hace miles de años, que justamente eran una guía que nos dejaban para que nosotros no vivamos en desesperación, en pobreza, en tristeza, en desequilibrio mental, emocional. Y de verdad, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué irnos de este plano sin haber logrado entender lo valioso que somos? La magia que llevamos dentro de nosotros para crear otra vida. Esa vida que tanto soñamos y que de repente la hemos vivido en otros tiempos y no lo recordamos, pero justamente esa información fue dejada para que nosotros descubriéramos que podíamos cambiar toda esta situación. También tenemos que recordar que dentro de esa información que nos dejaron 3 puntos importantes, que son crear, conectar y colectar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando decidimos entrar en ese viaje de transformación, pues nuestra conciencia despierta y se expande. La mente se libera de todo condicionamiento y entonces comienza a saber que el ahora, el presente, es algo mágico. Porque empiezas a conocerte a ti mismo, empiezas a descubrir cuáles son esos talentos, esos dones que tienes para crear esa magia, para atraer a tu vida abundancia, para disfrutar
de todo lo que nos dejó Dios, el universo, pero de forma balanceada. Es decir, utilizar todo lo que tengamos como recursos a nuestro alrededor, pero respetando un equilibrio. El amor para crear es muy importante, porque si no tenemos ese amor, ese balance entre lo que es poder y amor, no podemos crear la realidad que queremos. Muchas civilizaciones probablemente decayeron. ¿Por qué? Porque hubo un desbalance entre lo que era el amor, el respeto, la consideración, el amor al prójimo y lo que era el poder. Y que no les quede duda que naciones seguirán cayendo. Pero aquellos que logren despertar, logren ese despertar de conciencia, lograrán elevarse, lograrán alcanzar sus sueños. Y fíjense que hay algo que a todas las personas en algún momento de nuestras vidas nos hace sentir inseguros, y es el saber el qué pasará. ¿Qué pasa si tomo este camino? Pero si lo haces, les puedo asegurar de que solos no están. He tenido tantos sueños premonitorios y entre ellos, pues les puedo asegurar de que yo sabía que el camino que estaba tomando no iba a ser fácil, de que iban a presentarse obstáculos. Pero les voy a contar algo que vi, que tuve un sueño premonitorio, uno de tantos, pero fíjense que yo había en ese sueño, y que toma en primera persona, por favor, eso recuérdenlo, cuando tengan un sueño premonitorio, lo primero que tienen que reconocer es de que se toma lugar en primera persona. Y en ese sueño yo tenía que ir hacia un lugar. Y en el camino vi que había como un pozo que estaba cubierto. Pero de ahí comenzaron a salir ratas. Pero yo vi que corrieron todas se fueron. Pero en ese momento que yo iba avanzando y que ya iba a pasar por ese lugar donde habían salido, que había visto que salían esas ratas, pasé y hasta aparentemente no había nada. Y cuando en un momento menos esperado, salta una. Yo no sé de dónde salió esa rata. Saltó así. Y era como que en ese momento todo se paralizó. Pero en cuestión de segundos se paralizó. Pero mi sorpresa fue no de que se paralizó y que la rata quedó en el aire. No. Mi sorpresa fue de que yo no sé de dónde salió un perro gigante, pero gigante, saltó y cogió a la rata en el aire. Se la tragó, pero es que ese perro estaba furioso, furioso. Se tragó a la rata. Yo hasta podía escuchar
en su hocico, pero estaba furioso que hasta yo estaba asustada. Se tragó a la rata, luego expulsó de su hocico huesos, pero no eran huesos, eran huesos de ser humano. Yo quedé espantada, por supuesto, en mi sueño, pero tenía que continuar el camino. Les puedo asegurar que ese perro no se desprendió de mi lado. Se quedó allí. Se quedó, caminó conmigo hasta el lugar que yo tenía que llegar. Esa es una señal de que si vamos, que entramos en ese proceso de descubrirnos a nosotros mismos, descubrir y aceptar que tenemos la magia para crear ese mundo en el que queremos vivir, les aseguro que solos no están. Así como me apareció la imagen de ese perro que se quedó conmigo y se quedó caminando a mi lado, iba adelante, como diciendo, aquí nadie se acerca. También he tenido otros sueños con familiares que ya no están en este plano. Igual, yo aparecía en un lugar haciendo unas compras, era ya de noche, y pues habían como unos lugares públicos, como si fuera un mercado público, pero era de noche y tenían solamente luces, unas bombas que iluminaban. Y entonces yo quería comprar algo. Compré lo que necesitaba, pero había algo que quedó pendiente. Decía, ¿dónde voy a ir a comprar esto? Y yo vi que había más gente vendiendo, pero era un poco más retirado y el lugar estaba muy oscuro. Y en ese momento que yo me acuerdo dije, tengo que ir allá a ese lugar para terminar las compras. Se me aparece un tío que ya había fallecido hace años y lógicamente solamente le veía yo una parte de su perfil, estaba iluminado, y me dijo, allí no vas a ir, allí no debes ir, ese lugar es peligroso. Y lógicamente reconocí que quién era por la voz. Y yo dije, Dios, es que de verdad sola no estoy. Y así como se apareció, hay una persona que siempre está guiándome, siempre está llevándome de la mano y siempre me está diciendo, este es el camino correcto. Y lo puedo decir, es mi madre. Siempre aparece en momentos en los que de repente decía, ya tiro la toalla, ya no hay manera de avanzar, pero ella aparece y me dice, no, debes continuar, ya falta poco. Y ella muchas veces ha tomado mi mano y la he sentido, he caminado con ella. Es que esos sueños premonitorios lo sientes y lo vives. Es como que despiertas en el mundo donde están ellos. Y me guiaba, me cogía la mano y me dice, por acá es el camino, debes continuar. Por eso les digo que cuando entran en este proceso de transformación, solos no están. Hay personas como nosotros, sobre todo en el mundo espiritual, que están listos a darles la mano, que están listos para decir, estás en el camino correcto.
Que no es fácil, también es cierto. Pero yo que he pasado por ese proceso, les puedo asegurar de que no morimos en el intento. Morimos cuando dejamos ir nuestros sueños, cuando pensamos que ya no podemos dar paso. Pero la clave de la creación, para que eso realmente se manifieste, pues está en que logremos esa creación, conectemos con esa conexión en esos momentos alfa. Es decir, pues si ustedes quieren ser, no lo sé, quieren tener una empresa, pues imagínense que ya están trabajando en su empresa. Por favor, tienen que recordar que esa creación debe tener impacto emocional. Deben hacer uso de sus sentidos, es decir, todo debe ocurrir como en primera persona. Ese es el secreto para poder lograr lo que quieren manifestar en este 3D. La fuerza, hay una fuerza que llevan dentro y de eso no deben dudar. Cada vez que sientan esos momentos de, ¿sabes qué? Ya no puedo, porque me duele mucho, porque prefiero regresar a mi zona de confort. Es en esos momentos que deben recordar, mirar atrás y decir, ¿cómo estaba antes y cómo estoy hoy? Y agradecer por todo lo que les pasó, por todo lo que vivieron. Vivan en agradecimiento constante, porque eso que les dolió los impulsó a salir de su zona de confort y los llevó a hacer cambios, a transformarse. Y es entonces que los milagros ocurren. No nos llevemos ese secreto de la vida que nos dejaron esas civilizaciones que vivieron y que reinaron hace miles de años. Porque si esas civilizaciones fueron creadas y para la vista, para la percepción de nosotros, pues eran perfectas. Fueron porque recibieron canalizaciones del universo, de Dios, la fuente. Esas construcciones que nosotros vemos monumentales, colosales alrededor del mundo, fueron porque llevaron información, recibieron canalización de información de Dios, del universo, de la fuente. Así como cuando entramos en este proceso, comenzamos a canalizar información que nunca hubiéramos podido imaginar que podríamos recibir, a través de sueños, a través de la intuición. Y de verdad que cuando esa información llega, pongan atención. Y así como ustedes cuando deciden que quieren crear, que quieren conectar con esa creación suya y que luego quieren colectar, que es donde viene la abundancia, pues tienen que vivirlo, tienen que tener fe en el proceso, porque lo van a lograr. No pongan énfasis en cómo va a llegar esa abundancia. Simplemente trabajen en lo que les gusta, trabajen en su creación, en lo que quieren materializar en este 3D.
porque como les digo en mis videos anteriores, Dios, la fuente, el campo cuántico, les va a ayudar, va a proveer para ustedes fuentes de las que ustedes puedan utilizar para poder llegar a esa creación. Pero cuando dejamos de esos pensamientos limitantes, de ese viejo condicionamiento, sé que muchas personas cuando ven este triángulo, they freaked out, se llenan de miedo, porque dicen, oh Dios mío, pero ¿por qué tienen miedo? ¿Saben por qué? Porque alguien más les dijo, oye, eso es, no, terrible, no puedes creer en eso, eso es del demonio, eso es... Pero no es eso, absolutamente nada que ver con esos pensamientos. Pero eso lo descubren cuando entran en ese despertar de conciencia. Particularmente yo pienso de que si nadie te dijo qué significa o qué podría significar, tú simplemente lo mirarías y ya lo verías como un dibujo, un diseño, algo. Pero como alguien más dijo, uy, no puedes ver eso porque eso es terrible. Entonces, lo que hacen es decir, oye, sí, tienes razón, eso no es bueno, eso es pecado, eso... Pero no es así. Por eso, cuando pasamos por ese proceso de despertar de conciencia, comenzamos a entender cosas que no podíamos entender anteriormente. Cuando hagan su creación o empiecen a crear lo que más quieren en este mundo, ya saben, háganlo desde aquí, desde este corazón, porque el corazón es un campo de energía magnético. Así que el corazón atrae, es decir, que cuando ustedes están visualizando, o sea, están utilizando el principio del mentalismo que es tan importante, tienen que poner énfasis en sus emociones. Vivir ese momento que han creado y aplicarle emoción. Sentir que lo están viviendo, que están allí, que sienten la piel de repente de la manito de alguien, o el sentir, el tocar una flor, o el oler. Es decir, poner los sentidos a trabajar y en primera persona, para que eso se pueda manifestar. Ese es el secreto de la vida, pero que muchos pasan por alto por temor al dolor, por tener temor al dolor de conocerse a sí mismos y decir, de verdad que tenía que hacer cambios, de verdad que tenía que aceptar que tenía dones, de verdad que tenía que aceptar que tenía que ponerme a trabajar en mis sueños si quiero lograr crear esa realidad, ese sueño que tengo en mi mente y de que estoy segura que se va a hacer realidad, pero depende de su fe, de ese poder en el que ustedes creen que les va a ayudar a manifestar esa realidad. Y recuerden siempre decir, yo soy la fuente de magia en mi vida. Pues bien, hasta aquí mi mensaje de hoy. Espero haber traído un poquito de luz a tu vida
Y me voy feliz, deseándote un feliz y bendecido día y te dejo con un beso de luz.